de la OMA. Como que, Bueno, ¿cuántos ¿Estás hermanos grabando eran? todo eso? Sí. Yo también quiero documentar muchas cosas. Lo voy a subir a YouTube para que todo lo tengamos. Porque quiero saber las fechas, y es más, si te acordás, los nombres y la ciudad, ¿dónde nació el OPA? Los padres del OPA, si te acordás, y de la OMA, y de qué trabajaban, su oficio. Eso, pues estaba sí, hablando ya del te OPA. dije, del OPA. El OPA lo sabemos que estaba haciendo Sí, pastelero. ahora de mi mamá O es la más OMA. complicado. Sí. Porque ¿Cuántos hermanos eran? ¿Dónde nació? eso es una historia muy tremenda porque ella fue abandonada, digamos, por su madre, porque no podía tenerla, porque el marido, no sé si la había dejado, el marido murió joven. Eran diferentes. Él estaba en los adventistas y mi abuela ya había conocido la reforma, pero no era esa, sino que él era de la montaña. Son parcos, muy cerrados, y mi mamá era alegre, abierta, muy contrastada. Pero en Suiza nacieron. Se casaron. Ella viene de Suiza, ¿verdad? La OMA. Sí, mi mamá nació en Alemania, Ah, pero se crió en Suiza, nació en Colonia, en Köln, Alemania. No sé cómo se escribe, tía, me deletré. Su mamá es la que pertenecía al castillo. Sí, deletreame. K-O con 2 puntitos L-N. ¿La mamá de tu mamá era la que tenía castillo y la echaron o era tu bisabuela? No, era de parte de mi mamá, pero mi abuela fue desheredada. Tu abuela fue la mamá de tu mamá. La mamá de mi mamá fue la desheredada. Cuando ellos eran muy estrictos evangélicos, de la alta crema de Europa, de los evangélicos. Ellos tenían una especie hotel castillo, una cosa así, donde se juntaban de todo Alemania, Europa, los que estaban del mismo idioma, se juntaban cada tanto, como diríamos nosotros hoy en día, un congreso. Ahí tenían la sala, yo tengo que buscar dónde está esas fotos. En la misma sala tenían, como habrá sido, un órgano de tubos, los órganos antiguos. Ahí, ¿eso en Alemania? ¿Acá? ¿En Alemania o en Suiza? No, en Alemania. Ellos eran de Alemania y por distintas historias, después se creó en Suiza. Bueno, pero cuando mi abuela de joven conoció la fe, la echaron. Por causa de su fe, la desheredaron. ¿Quién, papá? Mi mamá. ¿Pero sea el papá? No, la mamá. Los padres. La mamá de mi madre. ¿La mamá de tu mamá? Claro. Era la que desheredó. No, claro, la mamá de mi mamá fue la que conoció el adventismo. Y a causa de la diferencia de fe... Su abuela. O sea, la mamá de su abuela. No, su abuela. La madre de mi mamá, de mi abuela, diría mi mamá, la abuela y la familia. No, me estoy confundiendo entonces, para, acá hay dos cosas diferentes. ¿Tu abuela o la mamá de tu abuela? Porque una cosa es esa, no, tu abuela y la mamá de mi mamá. Entonces tu abuela, tu tía. Abuela. ¿Es tu abuela? Mi abuela, claro, tu abuela fue sería la que fue desheredada. Claro, sí. tu abuela entonces. Entonces, ellos le prohibieron la casa, todo porque no podía ser algo así. Ellos eran como, ¿cómo te puedo dar un ejemplo de hoy en día? Los adventistas en frente a los católicos, pero tampoco hay tanto hoy. En ese tiempo parecía herejía en ese momento. ¿Brujería? No, nosotros vemos los brujos, los adventistas, seguramente. Bueno, la cosa es que la echaron al mismo tiempo. Mi abuela había sido violada por un médico de confianza de la familia, un médico naturista y todo los bla bla bla.
Yo seguí la historia buscándolos en Brasil y siempre con Gerardo queríamos descubrir, por ahí anda algún pelirrojo, claro, parientes, porque él huyó para allá cuando dejó embarazada mi abuela, huyó y se fue a Brasil, eso se supo. Entonces, ¿tu mamá fue producto de la violación No, del médico? sí, creo que sí, pero déjame recordar bien. La abuela, la que fue violada, y claro, era mi mamá. Entonces, al mismo tiempo que conoció la fe, y mi abuela había dado a mi mamá a una familia con ideas de adopción, porque soltera y la familia no tenía dónde y qué hacer, entonces ya estaba, mi ¿Ya mamá estaba recuerda, desheredada cuando quedó embarazada o fue antes? cuando quedó embarazada la mandaron a Alemania, por eso nació en otra ciudad muy lejana, mi mamá en Köln, porque durante el embarazo la mandaron, no sé dónde habrá quedado, pero la mandaron a que Pero no se todavía estaba con supiera su la familia. gran vergüenza. Pero entonces todavía estaba con su familia cuando la dejaron embarazada. Sí, claro, estaba en la ¿Qué familia edad tenía? que mi abuela, Claro, cuando quedó embarazada de la mamá. como 20 o menos. Tengo que ver el registro. Mi mamá nació, claro, sí, mi mamá nació en 1906. Sí, imagínate. Si mi abuela nació, si tenía en 1906 nació, sí, alrededor del cambio del siglo ha sido. Tengo que ver entre todos los papeles que tengo de los antepasados. ¿Y a dónde estaba? Bueno, La dejaron lejos para que tuviera Claro. a la oma lejos. y después volvió. No, al mismo tiempo ahí donde conoció el adventismo. Se puso en relación con ellos y ¿Cuándo estaba entonces embarazada? ella conoció en el interín, ya habiendo nacido mi mamá, mi abuela conoce más del adventismo y ella, mi abuela, había dado, como dije, a una familia, a mi mamá, con ideas de que ellos la iban a criar. Entonces, en la iglesia, al mismo tiempo, conoce más profundamente, la llevan a la iglesia y ella comenta de su hija, que es mi mamá. Y le dicen, cualquier cosa en la vida podés hacer, pero nunca dejes tu hija. Tu hija cría la voz, no la dejes en otras manos. Y mi abuela ya era vegetariana en ese, ya conoció todo y era bien firme en las cosas. Entonces cuando fui, cada tanto iba y le llevaba algo de regalo para la hija, una vez una muñeca y otras cosas. Mi mamá se acuerda inclusive cómo le dolían algunas, ya te comento. La cosa es que ella mi abuela va a verla y ve, no estaba la gente, entraba por atrás, llamaba y ve en la despensa ahí o en el lugar donde pasaba colgados los chorizos y piensa, mi hija se va a criar acá cuando yo conozco y no, dice, no puede ser. Entonces agarra y se roba a mi mamá. Se la roba de vuelta. Violaciones, secuestros. Dice, no le iban a dar porque la querían mucho. Era una nena muy, bueno, linda, como son los niñitos de chicos. Y la tenían bien. Entonces la estaban y ella entra por atrás y la agarra y se la lleva. Esa fue la historia de mi mamá. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ella, antes de eso, que todavía estaba ahí, mi mamá recordaba muy bien de su madre. Habían tenido, porque ya de más grandecito, cuando un bebé ya entiende, la había dejado. Y por ahí dice que una vez llevaba una muñeca, le dejó ahí y se fue rápido. Y
mi mamá dice que mi mamá me cuenta esa parte, yo lloraba, dice mucho, porque yo quería ir con mi mamá, así que estaba bien. Y otra vez, dice, también le había llevado unas cerezas que le gustaba mucho, y le daba, cuando estaba, y de repente le dejó con el bolsillo de la cereza y desapareció. Y a ella le marcó mucho esas cosas, mi mamá, quedan traumas. Claro. Bueno, pero después la robó y ya conoció en la iglesia un hombre que la pretendía, que era mi abuelo, digamos, sí, pero solo por causa de la fe, únicamente por causa de la fe, lo aceptó y todo. Y él, como te dije recién, era un hombre parco, de la montaña, callado, que no hablaba. Tal es así, él era adventista también, se casó con él, pero él siempre comía separado de ellos. Ella por un lado, ella con mi abuela, con su hija, y después con mi tía. Comían, él se hacía aparte, se ponía aparte, no era, digamos, no voy a comer con ellos, era muy personal o orgulloso, no sé. Así que mi abuela sufrió bastante con él. Ella se defendió, mi abuela, que ya no, él murió de tuberculosis bastante pronto todavía, y ella limpiando guantes de cuero y camperas de cuero que después mi mamá, cuando no tenía, eran muy pobres, hacía lo mismo. Con eso se defendía mi abuela para poder criar a la hija. No sé, mi tía Ruth, que era bastante menor que ella, sí, también, porque él murió pronto y quedó solo mi abuela. Entonces, ¿El esposo o el padre? era el esposo de mi abuela. Ajá. Que murió. ¿Cómo se llamaba? No sé, algo parecido, apenas no me acuerdo, tengo anotado ahí. Y la tía Ruth, esa es hija producto del casado, del matrimonio. El matrimonio, sí. ¿Pero qué pasó con la familia de tu mamá, que se la robó a él? ¿No la reclamaron? ¿No la buscaron? No se supo más, hasta ahí lo que me contó mi mamá, Bueno. no sé si la buscaron o no la buscaron, ellos de ahí se fueron. No sé si es corto ¿Y de Lopa?